Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz, mis hermanos. Del grupo Edificados en la Palabra, les saluda su hermana en Cristo, Adriana Quitaquís, desde Ecuador. Que el Señor gobierne vuestros corazones, mis hermanos. Hoy es un privilegio para mí estar un día más ante la presencia de nuestro Padre, con un estudio más, compartiendo con ustedes, mis hermanos, la bendita palabra de nuestro Señor Jesús, y que sea hoy nuestro Dios quien derrame su bendición, mis hermanos. Y hoy estudiaremos una porción de su palabra en este día domingo 14 de diciembre del 2025, continuando con el eslogan de la carta de Segunda de Corintios, la epístola que combate las acusaciones contra Pablo. En nuestra novena semana estudiaremos nuestro subtema, el ministerio y su descripción. Veremos, mis hermanos, cómo Pablo describe el ministerio verdadero. Enfocándonos en nuestro tema del día de hoy, que es el ministerio, sus motivos convincentes. Estudiando, mis hermanos, las razones profundas que impulsaron el ministerio verdadero según Pablo. Las motivaciones internas que nacen y que hacen que el ministerio sirva en porción y en pasión de integridad y en una entrega total. Los fundamentos espirituales que sostienen el servicio del cristiano. Mis hermanos, en nuestro estudio vamos a ver 4 motivos convincentes de lo que vamos a poderlo estudiar, mis hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso del 11 al 16. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Y para esto, les invito, mis hermanos, a que podamos tomar apuntes. Si podemos tener a nuestra mano una libretita o un esfero y vuestras Biblias, mis hermanos, en las que podamos anotar para que en algún momento lo podamos recordar y compartirlos con los demás, y nuestros familiares o nuestros amigos, mis hermanos, lo podamos tener a nuestro alcance de nuestra mano. Mis hermanos, para poder discernir la palabra del Señor, pedimos primeramente la dirección de nuestro Padre, que es nuestra guía espiritual, para que sea el Señor quien nos enseñe, nos guíe y nos dé de su conocimiento, su sabiduría y su discernimiento en nuestro estudio. Que las palabras que nacen y salgan de parte del Señor sean fluidas mediante los siervos de nuestro Señor, que somos los transmisores quienes transmitimos a su pueblo la palabra de nuestro Señor. Y le pido a mis hermanos que me acompañen para poder pedir la bendición de Dios. Amén. Bendito y amado Padre, Dios eterno, la gloria y la honra es para usted, mi Señor, para aquel que hizo los cielos y la tierra, los mares y los árboles, aquel que creó todo ser viviente en la tierra, quien es digno de ser alabado, quien es digno de ser glorificado, a quien amamos, a quien adoramos, es a nuestro Señor, aquel que es santo, santo y santo es su bello nombre, Padre. A usted adoramos y a usted clamamos, Padre. Que sea usted quien llene a sus hijos de su bendición, Padre. Porque usted está lleno de poder y de majestuosidad.
de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento. De usted es todo, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Señor. Y ante usted, hoy, doblamos nuestras rodillas y clamamos a usted. Adoramos a usted, mi Dios. Y hoy quiero pedir, mi Dios, que sea usted, Padre eterno, que es un Dios viviente, que vive y que reina por toda la eternidad. Ante usted venimos hoy su pueblo, sus hijos, con un corazón sincero, un corazón abierto y llenos de amor y necesidad de usted, Padre, reconociendo que nada somos y que nada de lo que hacemos tiene valor, sino nace solo de usted, Padre. Que su presencia y su verdad y su bondad y su gracia esté con nosotros, Padre. Bendito y amado Señor, en estas horas claras estamos delante de usted, reunidos sus hijos, Padre, para contemplar el ministerio y la grandeza del ministerio, Padre, que de usted viene, Padre, porque usted ha puesto en nuestras manos todo el conocimiento que ha sido derramado. Y nosotros no nos gloriamos, Señor, porque suya es la gloria y a usted damos gloria. Venimos ante usted, Padre, con respeto, con amor, porque le tememos y lo amamos, porque nos llama a su servicio y estamos dispuestos a servirle, Señor. Somos siervos suyos, ovejas de su prado, y pedimos hoy, amado Padre, que derrame sobre nosotros su conocimiento, su sabiduría y una entrega total para nuestro estudio de hoy, que es el ministerio, sus motivos convincentes. Que todo lo que estudiemos hoy sea de edificación para muchos y que sea usted, Padre, quien nos ayude a sus hijos a comprender la verdad de su palabra y aceptarlo con amor y con respeto, y que al estudiar una porción de su palabra, sea su palabra que nos instruya, que sea su palabra que nos enseñe. Y al mismo tiempo, Padre, pedimos perdón por todo lo que cometemos al día a día. Pedimos perdón, Padre, para poder entrar ante su presencia con nuestra mente limpia, nuestro corazón ligero, nuestro corazón vacío, pero llenos de amor. Que sea usted quien perdone la iniquidad y el pecado de su pueblo, para que nuestras peticiones puedan ser oídas y escuchadas, Padre, para que no haya ningún estorbo, y para que nuestras peticiones sobrepasen los cielos y lleguen a usted, Padre, para que su palabra fluya como miel endulzante a nuestros oídos, y para que podamos estar atentos a su voz, Padre, para poder meditar en Él, porque su palabra nos dice, de día y de noche meditarás en Él, para que podamos compartir también con los demás todo lo que hoy aprendemos, que lo podamos compartir y que podamos vivirlo en nuestra vida. Y le pido, Padre, mediante esta oración de súplica, Padre, que sea usted, mi Dios, quien nos ayude, y que sea usted quien nos enseñe hoy mediante su Espíritu nuestro estudio, pidiendo su bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para poder desarrollar nuestro estudio de hoy, les invito, mis hermanos, a cada uno de ustedes, porque hoy vamos a aprender qué es lo que motiva
o constriñe a una persona para entrar al servicio del Eterno, sabiendo que muchos son atacados, son criticados, sabiendo que sus vidas están abiertas y atadas y que tienen que lidiar con tantos problemas, mis hermanos. En nuestro estudio, Pablo nos describe 4 motivos convincentes y muy poderosos que lo impulsan a servir. Estos motivos no son emocionales, ni humanos, ni tampoco son circunstanciales, mis hermanos. Son motivos y razones espirituales firmes que sostienen a un ministro verdadero. Un ministro auténtico sirve porque teme a Dios y porque es impulsado por el amor de Cristo, que ve a las personas como Cristo los ve, mis hermanos. Y los invito, mis hermanos, a conocer cuáles son esos 4 motivos convincentes que impulsan a un ministro. Y lo vamos a estudiar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso del 11 al 16. Abrimos vuestra Biblia, mis hermanos, en el Nuevo Testamento. Y nos dice así la bendita palabra del Señor. Y lo damos lectura, mis hermanos. Verso 16. Perdón, mis hermanos. 2 de Corintios capítulo 5, verso del 11 al 16. Y nos dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto de lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Palabra del Señor, mis hermanos. Y vamos a poder desglosar nuestro estudio, mis hermanos, de verso por verso, para poder ir comprendiendo y entendiendo mucho mejor la palabra de nuestro Señor. En el verso 11, mis hermanos, nos dice, pues, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mis hermanos, el temor del Señor no es miedo, sino es respeto, reverencia, una profundidad de amor y respeto ante el Señor, ante un Dios que juzga. Y Pablo dice, ¿cómo sé que todos comparecemos ante Cristo? Vivo y predico con reverencia, integridad y urgencia. Mis hermanos, la santidad de Dios viene, mis hermanos, por temor. El temor es la santidad de Dios, es la seriedad del juicio,
es la responsabilidad ante el ministerio, la transparencia absoluta ante Dios. Pablo actúa así porque Dios ya conoce su corazón. Y en este verso podemos encontrar motivos muy importantes, mis hermanos, por lo cual veremos nuestro primer motivo convincente, que es el temor del Señor como motor del ministerio. Y Pablo aquí nos persuade con manipulación, sino por convicción. Él no manipula, mis hermanos, sino que nos da a entender que el temor del Señor nos purifica, evita la superficialidad, mis hermanos, y produce integridad en nosotros. Y para esto, mis hermanos, lo vamos a dar lectura en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un temor reverente de poder, mis hermanos, la majestad y la santidad de Dios, que produce en los creyentes un temor santo, un temor que quebranta y que hace su voluntad, un temor revelador que nos hace sentir el amor del Señor y el deseo de amarle y de seguirle. Mis hermanos, también lo podemos leer en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12, y nos dice así su palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mis hermanos, todos debemos tener un temor sagrado que no haga temblar ante la palabra de Dios. Un temor de amor y de respeto. Un temor que nos hace apartarnos del pecado, apartarnos del mal. No es un temor destructivo, sino un temor que controla, que redime, que nos acerca a Él y a sus bendiciones, a la pureza moral, a la vida y a la salvación. Mis hermanos, continuando con el mismo verso, en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 4, nos dice la palabra del Señor: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Mis hermanos, Pablo en Corintio persuadía en las sinagogas. Era su estilo de ministerio, argumentar el evangelio con seriedad. Pablo no lo paralizaba, sino que lo impulsa a persuadir, evangelizar, corregir y exhortar. Los llama a razonar, a apelar a la conciencia, mis hermanos. Llama al arrepentimiento. Pablo no obliga, pero tampoco suaviza el mensaje. Su predicación es apasionada y razonada, mis hermanos. Continuando, mis hermanos, nosotros lo que somos, ahora ya no lo somos, mis hermanos. Somos diferentes y nuevas personas.
Mis hermanos, Pablo dice que Dios conoce su corazón, su motivación, su integridad. No es un ministerio de apariencias, sino de realidad interior. Y espera que la conciencia de los corintios, del pueblo de Corintios, al recordar quién era Pablo y cómo era su vida, cómo llevaba su vida de Pablo, del apóstol Pablo, entre ellos pudieran dar testimonio de la autenticidad de cómo era Pablo. Y nos vamos, mis hermanos, al libro de Segunda de Corintios mismo, un poquito más atrás, capítulo 4, verso 2, nos dice la palabra del Señor. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo nos habla, mis hermanos, del verdadero servidor de Dios, aquel que vive conscientemente del juicio de Cristo. Pablo habla para persuadir y se preocupa más por la conciencia delante de Dios que por la apariencia delante de la gente. Y en este verso, mis hermanos, en este verso del capítulo 11 del libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11, se relaciona mucho, mis hermanos, con el verso 10. Porque es necesario, mis hermanos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, nos dice en el verso 10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos cómo el juicio de Cristo obliga, mis hermanos, a Pablo, al apóstol Pablo, y lo obliga a persuadir a los hombres de la verdad del Evangelio. Mis hermanos, todo ministro debe temerle al juicio de Cristo, temerle de tal manera que sea estimulado al andar fielmente ante Dios, persuadiendo a los hombres y llevando una vida íntegra y compasiva, con un compromiso con el ministerio. Mis hermanos, en el segundo motivo, mis hermanos, vamos a ver como segundo punto, nuestro segundo motivo convincente, que es el testimonio de un corazón genuino que obliga al ministro. Y para esto, mis hermanos, lo vamos a dar lectura en el siguiente verso, en el verso 12 del capítulo 5 de Segunda de Corintios mismo, mis hermanos. Este es nuestro texto base de nuestro estudio. Y nos dice así la palabra del Señor. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Mis hermanos, aquí Pablo nos dice que a Pablo lo estaban atacando, y en gran manera, mis hermanos. Algunas personas en la iglesia estaban lanzando un aluvión de acusaciones contra lo que Pablo decía, lo que Pablo hablaba y cómo actuaba.
Mis hermanos, aquí el pueblo de Corintio se fijaba mucho en el testimonio de Pablo, en la cual lo que Pablo decía era concerniente al ministerio y a su vez a su propio ministerio personal. Y la única manera de que Pablo pudiera resolver los problemas, mis hermanos, era lidiando con ellos. Y aquellos que se oponían a Pablo eran aquellos ministros o falsos ministros que se gloriaban en su propia apariencia y no en su corazón. Se enorgullecían ellos mismos como sus ideas, su interpretación en la escritura, sus dones y habilidades, su lealtad a la iglesia, sus posiciones de liderazgos, su celo y compromiso espiritual, su reconocimiento y estima, sus tradiciones y raíces religiosas, sus posesiones, etcétera, mis hermanos. El corazón de cada uno de ellos, de los falsos apóstoles, de los falsos ministros, no estaban en Cristo, estaban en ellos mismos, mis hermanos. No glorificaban a Cristo, ni lo que Él había hecho por ellos, sino que se gloriaban en ellos mismos. Y para esto, vamos a ver lo que el Señor Jesús los dijo en el libro de Mateo, capítulo 23, versos 27 y 28. Y Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, mis hermanos, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Mis hermanos, Jesús habló a los dirigentes religiosos y a los ministros que su conducta pública parecía recta, pero su corazón estaba lleno de hipocresía, llenos de orgullo, lascivia y de mucha maldad. Eran como sepulcros pintados, hermosos y atractivos por fuera, pero con fetidez y corrupción escondían ellos en su interior. Y en el libro de Marcos, mis hermanos, capítulo 7, verso 6, nos dice así su palabra. Respondiendo él les dijo: «Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí», nos dice Jesús, mis hermanos. Mis hermanos, los fariseos y los escribas eran culpables de pecado, de legalismo. El que era legalista sustituye con palabras y actos externos. Por fuera parece justo, pero por dentro no tiene un genuino amor a nuestro Señor, mis hermanos. En este verso, Pablo nos enseña el verdadero ministerio, que no se mide por las apariencias, sino por el corazón. Y Pablo quiere que la iglesia de Corintio no se deje engañar por líderes falsos, que puedan tener argumentos para defender la verdad,
que sepan discernir la autenticidad espiritual y que reconozcan la obra de Dios en sus siervos. Continuando nuestro estudio, mis hermanos, vamos a ver nuestro tercer punto, que es nuestro tercer motivo convincente, que dice la gloria de Dios y las necesidades de las personas que obligan al ministro. Mis hermanos, porque nos dice en el libro de la misma carta, mis hermanos, de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 13, mis hermanos, nos dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Mis hermanos, una de las acusaciones contra Pablo era que él estaba loco. Él estaba fuera de sí, que estaba demente. Eso es lo que le decían a Pablo en los Corintios, que actuaba de una forma extremista, que era algo anormal, diferente de entre los otros. Pablo era acusado de estar loco por Cristo, mis hermanos. Pablo era un loco, pero por la gloria de Dios. Pablo era un loco por amor a las personas, para suplir sus necesidades, mis hermanos. Mis hermanos, todo lo que decían de Pablo, todos los corintios, en la manera como le trataban, en la manera como actuaban con Pablo, pero a Pablo no le importaba, porque él sabía que todo lo hacía por amor a Dios, por amor al Señor. Y en Primera de Corintios, mis hermanos, capítulo 6, verso 20, nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Mateo, capítulo 5, verso 16, nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, estos dos textos nos dicen que la vida del creyente es un testimonio visible, mis hermanos, y que deben glorificar a Dios. En Mateo capítulo 5, verso 16, que acabamos de leer, nos habla que debemos demostrar buenas obras para que otros puedan glorificar a Dios. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, nos habla de vivir en santidad, porque pertenecemos a Dios. Y estos dos textos bíblicos, mis hermanos, nos enseñan que lo que hacemos, nuestras obras y cómo vivimos en nuestro cuerpo, en nuestra conducta, en vuestras decisiones, deben reflejar quién es Dios y honrarlo delante del mundo, honrar a nuestro Señor, mis hermanos. Y aquí, mis hermanos, continuando con el estudio, mis hermanos, vamos a ver nuestro cuarto punto, nuestro cuarto motivo convincente, mis hermanos, que es el amor de Cristo que obliga al ministro, mis hermanos. El amor de Cristo que obliga al ministro, mis hermanos.
Y para esto, mis hermanos, nos basamos al texto, mis hermanos, del mismo libro, de nuestro libro base, que es de 2 Corintios, capítulo 5. Nos basamos en el verso 14 y 15, mis hermanos. Mis hermanos, en el libro de 2 Corintios, en el verso 14 y 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, la palabra constriñe significa presionar, significa juntar, aferrarse al amor de Cristo, la cual presiona, obliga e insta a Pablo a aferrarse al ministerio, mis hermanos. El amor de Cristo, mis hermanos, es el amor que Cristo tiene por nosotros. No nuestro amor hacia Él, sino el amor que Él tiene por nosotros, mis hermanos, que es una fuerza interior que obliga, no por presión externa, sino por impacto interno, mis hermanos. Y para esto lo vamos a leer, mis hermanos, en el libro de Juan, capítulo 11, mis hermanos, verso 13. Juan, capítulo 15, verso 13. Nos dice así la palabra del Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mis hermanos, Cristo define su amor como un término de sacrificio, mis hermanos, no de emoción, un amor que constriñe, mis hermanos, un amor tan grande que nos hizo nuestro Señor para poder ser llamados amigos de Dios, mis hermanos. Ese amor que nos impulsa a seguirle. Y en el libro de Romanos, mis hermanos, capítulo 5, versos 5 al 8, nos habla sobre la esperanza que no avergüenza, mis hermanos. Y lo leemos, mis hermanos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, ¿pudiera ser que alguno osara morir por el bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, mis hermanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos cómo el amor de Dios es derramado, mis hermanos, en el corazón por su Espíritu, y que se ha demostrado en la cruz en la cual murió nuestro Señor. Mis hermanos, el ministro sirve desde ese derramamiento interno en la cual fue mediante la muerte de nuestro Señor Jesús. Y en el libro de Primera de Juan, mis hermanos,
capítulo 4, verso 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vemos el amor del Señor, mis hermanos, que es algo incomparable, mis hermanos. El ministerio no nace, mis hermanos, del esfuerzo humano, sino de la respuesta del amor que recibimos, mis hermanos. Mis hermanos, qué tan hermoso es saber lo que el Señor hizo por nosotros, lo que dejó por nosotros y lo que puso en nosotros, en nuestro corazón, demostrando su gran amor, demostrando todo lo que hizo por nosotros y lo que el amor nos hace a nosotros hacia Dios, sabiendo que fue el Señor quien nos amó primero a nosotros. Amados hermanos, hay que ser agradecidos por ese sacrificio grande que hizo nuestro Señor y ser agradecidos todos los días, mientras aún tenemos vida, ser agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros, mis hermanos. Cristo murió, mis hermanos, para que todas las personas pudieran morir en Él. Cristo murió para que todos los hombres pudieran vivir, pero vivir para obtener justificación ante el Padre. Cristo murió para hacernos nuevas criaturas, mis hermanos. Mis hermanos, vemos como ese gran amor del Señor, al morir por todos nosotros, ya que Cristo murió para acercarnos a Dios. Y en su muerte, el creyente, mis hermanos, queda unido a Él. El yo viejo o el viejo hombre ya no existe y muere. Cristo murió para purificarnos de modo que fuéramos celosos en hacer las buenas obras, mis hermanos. Y de esta manera, mis hermanos, tenemos que glorificar a Dios, mis hermanos. A que el mundo glorifique a Dios por nuestras obras que nosotros hacemos. Y el ministro no sirve, mis hermanos, desde su ego, sino desde la muerte de nuestro Señor Jesús. Cristo murió para que pudiéramos servirlo como nuestro Señor y Redentor y nuestro Salvador. Mis hermanos, esta es la razón por la que Jesús murió, mis hermanos, y resucitó, para que el Espíritu Santo del Señor entre en el hombre y para que pueda ser creado nuevamente, pueda ser un nuevo hombre, y para que el hombre pudiera vivir para siempre, mis hermanos, para que los hombres tengan una oportunidad en el reino de Dios mediante la salvación, y ya no anden según conforme la carne, sino según conforme al Espíritu del Señor. Los hombres deben ser traídos, mis hermanos, para que puedan ser creados como nuevas criaturas ante el alfarero, ante nuestro Señor. Y lo vemos, mis hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 6, versos 6 al 11, mis hermanos. Y les vamos a dar lectura en el libro de Romanos, capítulo 6, el verso 6 al 11.
Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoree más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La muerte de Cristo no solo nos salva, nos mata al egoísmo que arruina el ministerio. Y en 2 de Corintios, mis hermanos, en el mismo libro, capítulo 5, verso 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 24, nos dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Colosenses capítulo 3, verso 10, nos dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mis hermanos, el amor de Cristo no solo salva, sino reorienta la vida, mis hermanos. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, mis hermanos, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, mis hermanos, nos describe su profundo amor por el Señor y su dependencia hacia Él. Y que los que tenemos fe en Cristo vivimos en intimidad y en unión con Él. Y ahora vivimos por fe de Cristo para Dios y en Él, mis hermanos. Vivimos con Él, unidos a Él. Y en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21, mis hermanos, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis hermanos, el ministro no vive para su comodidad, mis hermanos, sino para la gloria de Cristo. Y como último verso, mis hermanos, el verso 16 del libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso 16, mis hermanos, nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante andéis, conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Mis hermanos, el Señor nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Mis hermanos, Pablo conoció a nuestro Señor Jesús
superficialmente antes de su conversión, pero ahora lo conoce como Señor resucitado, mis hermanos. El ministro no sirve desde un conocimiento intelectual, mis hermanos, sino desde un encuentro transformador. Pablo veía por las almas que Cristo murió, mis hermanos. En el libro de Filipenses 3:10 nos dice así su palabra: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. El ministro, mis hermanos, vive para conocer más profundamente a Cristo. Mis hermanos, hemos llegado, mis hermanos, a nuestro tema final, mis hermanos. Hemos finalizado nuestro estudio. Recordemos, mis hermanos, que todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Dios, mis hermanos. Y como conclusión de nuestro tema, mis hermanos, los invito a recorrer, mis hermanos, nuestro estudio, en la cual hemos dado un recorrido en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso del 11 al 16, mis hermanos. Y descubrimos que el verdadero ministerio no nace del impulso humano, ni de la necesidad de la aprobación, ni del temor a juicio, ni de la presión externa. Pablo nos muestra que el ministerio auténtico surge de un corazón conquistado por Cristo. Y Pablo teme a Dios, en la cual lo hemos podido leer y estudiar en el verso 11, mis hermanos. Vivir con conciencia limpia, lo hemos estudiado, mis hermanos, en el verso 12. Hay que servir desde la integridad, mis hermanos, y lo hemos estudiado en el verso 13. Que el amor de Cristo nos constriñe, y lo hemos estudiado en el verso 14. Y en el verso 15 vemos ese amor que no es abstracto ni emocional, que es el amor que se revela en aquella cruz donde Cristo murió por todos y donde nosotros morimos a nuestro ego, a nuestras ambiciones y a nuestra antigua manera de vivir. Por eso el ministro ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó, mis hermanos. Y en el verso 16 lo hemos estudiado, que el amor de Cristo redefine su identidad, purifica y orienta su servicio. Y cuando ese amor gobierna nuestro corazón, transforma nuestra mirada. Morimos al pecado. Se ve no por persona, se ve por alma. Ya no se ve problemas, se ve propósito. No se ve apariencias, se ve eternidad. Se ve a nuestro Señor Jesús como resucitado, mis hermanos. El ministerio verdadero nace, se sostiene, se purifica en el amor de Cristo. Ese amor, mis hermanos, que es el motivo convincente, la fuerza interior, el fuego que mantiene vivo al servicio del Señor. Y cuando el amor de Cristo domina al ministro, su vida deja de girar en torno a sí mismo y se convierte en un instrumento vivo para la gloria de aquel que los amó primero, para que las personas dejen de ser egocéntricas y su pensamiento ocupe únicamente al Señor.
que sea Cristo el centro de nuestras vidas. Mis hermanos, hemos llegado al final. Y para poder finalizar por completo, mis hermanos, quiero recordarles, mis hermanos, cuáles eran los 4 motivos convincentes, para que lo recordemos, mis hermanos, y para que lo tengamos muy presente. Los 4 motivos convincentes, mis hermanos. Nuestro primer motivo convincente es el temor del Señor como motor del ministerio, mis hermanos. Nuestro primer motivo. Nuestro segundo motivo convincente es el testimonio de un corazón genuino que obliga al ministro. Nuestro tercer motivo convincente, mis hermanos, es la gloria de Dios y las necesidades de las personas que obligan al ministro. Y por último, nuestro cuarto motivo convincente es el amor de Cristo que obliga al ministro, mis hermanos. Mis hermanos, para finalizar el estudio de hoy, pido que me acompañen a dar gracias a Dios por nuestro estudio. Gracias por la guía espiritual de nuestro Señor, por habernos instruido y corregidos y haber llenado nuestras vidas de la plenitud de la verdad, de lo que realmente el Señor hace por nosotros y de dónde nace nuestra fuerza interior, que es de nuestro Señor. Y le pido a ustedes, mis hermanos, que me acompañen a dar gracias. Soberano Dios de toda la tierra, a usted, oh Jehová, le doy gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la semilla que ha sembrado en los corazones de aquellos que aceptaron su palabra. Gracias, Padre, por aquellas almas que están pendientes de un estudio más de su palabra. Gracias, mi Dios, por enseñarnos. Gracias por instruirnos. Gracias por guiarnos, por corregirnos a la verdad. Gracias por su bendita palabra, que hoy ha sido de mucha edificación y de bendición en nuestras vidas. Que sea usted acompañándonos con su espíritu a cada uno de nuestros hermanos que están escuchando su palabra. Que sea usted, mi Dios, quien nos siga dando ese espíritu de valentía para poder ser llenados de fe, fuerza, fortaleza, para poder vivir, Señor, conforme a su palabra. Que su bendición os acompañe a todos mis hermanos. Que su bendición os acompañe a todas sus familias, mis hermanos, a cada uno de ellos. A todos, mi Dios, porque su amor es grande para con nosotros, Padre. Que su presencia more en cada uno de ellos, mi Dios. Que su bendición revelada hoy sea nuestra guía y nuestra fuerza para el día a día, mi Dios. Que sea usted llenándonos, Padre, de su poder, de su sabiduría y de su conocimiento, para seguirnos instruyendo, para seguir aprendiendo, para poder seguir escuchando su palabra, para poder seguir recibiendo su bendición todos los días que podemos escuchar su palabra. Gracias, Padre, le doy por la oportunidad de cada uno de mis hermanos que hoy están atentos a su voz, atentos a su estudio. Todos aquellos que han sido endulzados con esa miel preciosa que es de su bendita palabra, llenados y saciados del pan de vida eterna que solo usted nos puede dar, Padre. Gracias le doy, mi Dios, y que sea usted bendiciendo la vida de todos sus hijos, Padre. Y que sea usted, mi Dios,
quien la palabra de hoy, el estudio de hoy, que ha sido impartido, llegue por todos los rincones, Padre, para que puedan escuchar de su palabra, para que lo puedan compartir con los demás y para que su bendición os alcance a todos, Padre. Gracias le doy, mi Dios, que su bendita palabra llene vuestros corazones y nos ayude a ser mejores, que nos ayude a recordar el amor tan grande que dio usted, Padre, al morir a su Hijo, para nosotros poder tener esa oportunidad de la salvación y poder luchar para poder ser salvos, para poder estar en ese trono celestial, Padre, donde está usted, para poder estar formando parte de su reino, mi Dios, para poder morar en la nueva Jerusalén, para que nuestro Señor sea nuestra luz y que nosotros podamos estar a su alrededor. Gracias, mi Dios, usted que mora desde lo alto, usted que conoce nuestro sentar y nuestro descansar, que sea usted bendiciéndonos, Padre. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria es para usted, Padre. Amén. Paz a vosotros, que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén.